Salomón se encuentra entre los reyes más emblemáticos de la historia, uno de los gobernantes más prósperos de todos los tiempos y uno de los hombres más ricos que el mundo jamás haya visto. En la Biblia recibió protagonismo no solo por ser el sucesor de su padre, el rey David, en el trono de Israel, sino también por su inusual sabiduría y sus extraordinarias obras, siendo la principal el primer templo en Jerusalén. Para que te hagas una idea, aunque Salomón no es mencionado en el texto bíblico hasta que se registran los últimos días de David, después de eso, su nombre aparece unas 300 veces solo en el Antiguo Testamento y al menos 12 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el nombre de Salomón también aparece mencionado en otros escritos no bíblicos y envuelto en leyendas judías, que lo relacionan con una serie de prácticas místicas e incluso oscuras, como, por ejemplo, el supuesto control de los demonios. En este vídeo conocerás la verdadera historia de Salomón según la Biblia. El rey Salomón era hijo de David y Betsabé, quien había sido esposa de Urías. Por tanto, Salomón nació cuando ya David reinaba desde Jerusalén. También se le llama en la Biblia con el nombre de Jedidias, que significa amado del Señor. El rey Salomón gobernó sobre Israel durante unos 40 años, aproximadamente entre el 971 y el 931 a.C. Prácticamente no hay información sobre los primeros años y la juventud de Salomón, pero considerando la información bíblica sobre la vida familiar de David, podemos establecer un parámetro sobre el tipo de ambiente en el que creció Salomón. Sabemos que David tuvo varias esposas, lo que evidentemente se tradujo en muchos problemas entre sus esposas y sus hijos, quienes protagonizaron diversas intrigas, generalmente en busca de prestigio y poder. De hecho, el propio Salomón aparece en la historia bíblica en un contexto de gran tensión en la familia real, en plena lucha por el trono de Israel, ya que el rey David era anciano y débil. Antes de esto, Absalón, medio hermano de Salomón, ya había intentado usurpar el trono de su padre, pero no lo consiguió. Sin embargo, algún tiempo después, el mayor de los hijos sobrevivientes de David, llamado Adonías, intentó repetir la jugada de Absalón, proclamándose rey sobre Israel. Adonías incluso logró ganarse el apoyo de Joab, el antiguo general de David, y del sacerdote Abiatar, y trató por todos los medios de ocupar el trono de su padre, incluso celebrando una fiesta de coronación. Cuando se enteraron del plan de Adonías, Betsabé, el profeta Natán, el sacerdote Sadoc y otros aliados intentaron recordarle a David la promesa aún incumplida con respecto a Salomón, de que él sería su sucesor. Así, David dio órdenes respecto de la ascensión de Salomón al trono, y este fue coronado rey de Israel, siendo ungido por Sadoc. Probablemente cuando fue coronado, Salomón no tenía más de 18 años. El reinado de Salomón fue largo y llegó a 4 décadas de gobierno. Los estudiosos debaten si su periodo de reinado ocurrió aproximadamente entre 971 y 931 a.C. o entre 960 y 920 a.C., siendo la primera posibilidad la más probable. Poco después de la muerte de David, Salomón siguió las instrucciones de su padre y actuó en consecuencia para solidificar su posición como rey y desmantelar cualquier oposición. Así, ordenó la muerte de Adonías y Joab y el destierro de Abiatar, pasando a reinar sin oposición interna. Salomón heredó de David un extenso territorio de aproximadamente 128.000 kilómetros cuadrados. Durante su reinado mejoró enormemente las condiciones internas de Israel, reemplazando las antiguas divisiones tribales con una división del territorio en 12 distritos administrativos, cada uno con un funcionario encargado por el rey. Estos distritos eran responsables de proporcionar sustento a la corte durante el año, y cada distrito era responsable del suministro para un mes. La lista diaria de compras era bastante onerosa. Según consta en el libro primero de los Reyes, capítulo 4, incluía 9.000 kilogramos de harina, entre harina noble y común, 30 bueyes, entre engordados y criados en pastos comunes, 100 ovejas y carneros, además de ciervos, gacelas, ciervas y pájaros bien tratados. Mucha gente piensa que esta cantidad es fantasiosa, pero es importante recordar que estos alimentos estaban destinados a toda la corte de Israel en su apogeo, que probablemente incluía a todos los funcionarios y familiares del rey Salomón. Muchos estudiosos creen que con esta cantidad se alimentaban cada día más de 12.000 personas. La corte del rey Salomón era bastante completa y organizada, y sus asistentes de gobierno eran llamados príncipes. En el ámbito militar, Salomón también hizo mejoras significativas, introduciendo carros de batalla y caballería en su ejército. También proporcionó nuevas carreteras y estableció fortalezas fronterizas para proteger las rutas comerciales.
Hablando de comercio, la actividad comercial fue el punto fuerte del reinado de Salomón. Controló rutas comerciales y organizó puntos estratégicos que generaban muchos ingresos, de modo que la plata llegó a ser tan común en su reino como la piedra y el cedro, lo que le hizo vivir en medio de un esplendor de riquezas nunca antes vista en Israel. Fue un gran diplomático y, durante su reinado, Israel rara vez tuvo que preocuparse por amenazas militares extranjeras. El primer acuerdo comercial significativo de Salomón fue con Hiram, rey de Tiro, en el que pagaba anualmente algo equivalente a 2.000 toneladas de trigo y 400.000 litros de aceite de oliva puro a cambio de madera para sus edificios. Salomón también celebró un contrato con comerciantes en Egipto para comerciar con caballos y carros, que exportó a los hititas y sirios, obteniendo buenas ganancias. La actividad comercial más rentable de Salomón fue el comercio marítimo, donde sus barcos navegaban por el Mar Rojo y el Mar Arábigo, hasta llegar a Ofir. Estos viajes podrían durar hasta 3 años. Considerando los ingresos anuales provenientes de sus estrategias comerciales, los honorarios que recibía por el tráfico de mercancías y los impuestos que pagaba la población en todo el territorio que controlaba, la estimación de la suma de riqueza alcanza un nivel excepcional, ubicando a Salomón como uno de los más ricos hombres de toda la historia de la humanidad. De todas las construcciones realizadas durante el reinado de Salomón, el Templo de Jerusalén fue sin duda el más importante. Según la propia promesa de Dios, Salomón llevó a cabo el proyecto de su padre de construir un templo para albergar el Arca de la Alianza. Para obtener la mano de obra necesaria, Salomón recurrió al trabajo forzado, especialmente del pueblo cananeo subyugado por Israel. Sin embargo, el número de trabajadores cananeos era insuficiente para cumplir sus planes, por lo que reclutó israelitas para esta tarea, obligándolos también a realizar una especie de trabajo forzado. Evidentemente, esta medida no fue popular, hecho que se hizo evidente en el episodio de la muerte de Adonirao, el superintendente de los grupos obreros. El templo construido por Salomón estaba ubicado en el monte Moría, donde David había construido un altar al Señor, y antes, donde Abraham habría subido con Isaac para sacrificarlo. Aunque David reunió materiales para construir el templo, no fue hasta el 4.º año del reinado de Salomón que comenzó a construirse. Aunque parecía una construcción de dimensiones modestas para los estándares actuales, la construcción del templo representó en su momento una gran empresa, construida con los materiales más valiosos disponibles, como toneladas de oro y maderas nobles. Cuando completó la construcción del templo en el 11.º año de su reinado, Salomón planeó una gran celebración, donde se ofrecieron muchos sacrificios en la dedicación del edificio. Además del templo, Salomón construyó otros edificios notables en Israel, como la Casa del Bosque del Líbano, que medía 50 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto, un pórtico de columnas de 25 por 15 metros, una sala para su trono donde dictaba juicios, una casa para la hija del faraón de Egipto, que era una de sus esposas, cuya grandeza era impresionante, y la propia residencia de Salomón, que debió ser un edificio considerable para albergar a sus 700 esposas y 300 concubinas.